Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos nuevamente desde nuestro hogar para llegar hasta sus hogares, llevándoles la palabra, la enseñanza. Vamos a hacer una oración y así vamos a comenzar. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por la bendición que nos da, Señor, de llegar a través de estos medios hasta cada uno de los oyentes, Señor. Que sea tu mano poderosa, que sea tu mano gloriosa, que sea tu Espíritu Santo, Señor, trabajando en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, que seas tú tomando control de todo en los aires, Padre, que sea de bendición para nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén. Estamos en lo mismo, mis amados hermanos, entendiendo la vida cristiana, y estamos en la segunda parte del señorío de Jesucristo, y estamos en el punto de lo que son las dificultades, sufrimientos y la soberanía de Dios. Y estamos dentro de si recuerdan, cuando comenzamos, mis hermanos, este punto hablábamos de lo que era el espíritu, el alma y el cuerpo, y lo que era estar rodeados por Dios a través de un cerco que tiene alrededor de nosotros. Y estamos mirando de qué manera la vida a veces cristiana en Cristo puede más bien dicho, venir a nosotros. Y por eso estamos hablando de dificultades, de sufrimientos y la soberanía de Dios. Hay mucha gente que tiene la forma de enseñar que la enfermedad no toca a los cristianos, que no hay problemas para los cristianos. No sé en qué parte se basan, que yo puedo decir que vengan enfermedades, vengan problemas, por lo que la Biblia dice, y que Dios nos ayuda y nos hace más fácil nuestro caminar, más liviana esa carga. Esa es una bendición y es una realidad. Pero de que todo esto nos toca, mis hermanos, sí nos puede llegar a tocar. ¿Por qué razón? Siempre decimos, todo comenzó desde el principio. La Biblia nos dice que Dios había creado eternidad desde el principio que creó a Adán y a Eva, y cuando pecaron vino la muerte, vino la enfermedad, vino los problemas, vinieron todas estas situaciones. Entonces nos puede tocar porque simple y sencillamente venimos después del pecado de Adán y de Eva, o de Eva y Adán, que es lo mismo. Los dos pecaron y con los dos se metieron en problemas con Dios. Entonces nosotros podemos enseñar cosas que la Biblia no enseña. ¿A quién no le gustaría un lugar perfecto? ¿A quién no le gustaría estar en un lugar donde no hubiera situaciones difíciles? No hubiera, yo creo que a todos, pero ese día dijo Jesucristo que Él iba a ir a preparar un lugar para nosotros. Por eso nos conviene mantenernos en el Señor, nos conviene, mis hermanos, mantenernos sirviendo a Dios, porque sé que hay un lugar donde no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza. Ahí es donde Él ha prometido un descanso especial para los hijos de Dios. Y los que se guardan en santidad, como dice el apóstol Pablo, los tesalonicenses, espíritu, alma y cuerpo irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Son los que van a recibir estas bendiciones, y es donde nosotros estamos. Bueno, vamos a seguir con los puntos que vamos tocando. Ahora nos toca, para seguir fielmente a Dios se requiere a veces, dice, una renuncia. No, esta la vimos la semana pasada, sí. Una renuncia, y quería recordarla, se requiere a veces una renuncia de cosas que aprecio, con el fin de que Él las reemplace por lo que es mejor y obtenga beneficios eternos para mí y otros. Por ejemplo, hablábamos de las comodidades, hablábamos de los bienes materiales, hablamos de todo aquello que nosotros podemos tener, podemos poseer. Y ahora nos toca, mis hermanos, este punto, mis reacciones a sus circunstancias. Dice, mis reacciones, perdón, hermano, estoy batallando un poquito. Mis reacciones a sus circunstancias escogidas son un indicador de mi disposición a aceptar lo que Él tiene planeado para mí. ¿Cómo son mis reacciones a las circunstancias que Él permite, que están escogidas, mis hermanos, para que nosotros podamos madurar, crecer, que venga el amor, que venga la paciencia, porque es el Espíritu Santo cuando nos llena, que ese es el fruto que nosotros vamos a dar si verdaderamente Jesucristo está en nosotros y nosotros en Jesucristo. Esto es lo que estamos hablando. ¿Cómo son nuestras reacciones, mis hermanos, a toda esa circunstancia que ha sido escogida para que
podamos nosotros saber dónde estamos, si hemos madurado, si hemos hecho, y aún para ver si la disposición, mi hermano, está ahí para aceptar lo que Él tiene planeado para mí. Mire, cuando nosotros venimos al Señor, todos llegamos con una vida a veces sucia, una vida a veces negra, una vida en realidad que a veces da vergüenza. A muchas de nosotros nos da vergüenza decir qué cosas hacíamos, muchas veces las hablamos para que la gente sepa que Dios cambia, que Dios transforma, que Él hace cosas maravillosas. Pero dentro de todo eso aún viene planes que tenemos en nuestra vida, como cuando es una mujer, desea muchas veces estudiar, conseguirse un novio, casarse, vivir feliz, tener una familia, todo lo que está planeado. Pero muchas veces aún los planes que traemos como seres humanos, hermanos, nosotros tenemos una situación a veces difícil, porque cuando la Biblia, que estamos en la segunda parte del Señorío de Jesucristo, de cuando la palabra nos dice que nos neguemos a nosotros mismos, si alguno quiere ser mi discípulo, dijo Jesucristo, dice niéguese a sí mismo, usted se va a negar a sus deseos, a sus gustos, a todo lo que usted ama y quiere para que Él haga el propósito glorioso en su vida. Entonces tenemos todo planeado, pero tenemos un problema bien grande. Muchas veces nosotros no sabemos que todo lo que somos o lo que vamos a hacer, mis hermanos, en sus manos tiene que estar ahí, en sus manos, tiene que ser dentro del plan de Él. Y muchas veces es lo que hemos estado hablando nosotros. Es muy difícil para nosotros, mis hermanos, aceptar la voluntad de Dios y luego que vaya en contra de lo que aún nosotros anhelamos. Qué difícil es esto. ¿Por qué razón es difícil? Porque no estaba en nuestros planes, no era algo que nosotros anhelábamos, algo que nosotros deseábamos. Entonces, nuestras reacciones, mis hermanos, a las circunstancias escogidas son un indicador de la disposición que tenemos nosotros para aceptar lo que Él tiene planeado para mí. ¿Qué tiene Dios planeado? ¿Acaso será mejor lo que nosotros planeamos que lo que Dios tiene para nuestra vida? Nunca lo he creído así, porque Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es maravilloso y Dios tiene planes para todos nosotros. Amén. Entonces vamos a mirar el primer inciso. Por medio de su ejemplo, Jesús me muestra cómo debe ser mi actitud y mi respuesta. A veces decimos, sí, estoy contento, estoy aquí, pero siempre hay molestia porque no es así, no nos salen las cosas, no me gusta esta situación, no me gusta ella. Lo que Dios quiere, mis hermanos, es que nosotros hagamos su voluntad. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros obedecer, mi hermano, someternos, sujetarnos a su voluntad, a su propósito, para que todo nos vaya mejor. Entonces, por medio de su ejemplo, vamos a hablar de Jesús. Jesús, mi hermano, siendo el Hijo de Dios, vino a esta tierra para hacer la voluntad de Dios. ¿Ok? Y eso es algo que es un ejemplo para nosotros. Dice Mateo 26, 51 al 53, nos dice, en eso, uno de los que estaban con Jesús sacó su espada y le cortó una oreja al criado del sumo sacerdote. 52 dice, Jesús le dijo, guarda tu espada en su lugar, porque todos los que pelean con la espada también a espada morirán. 53, ¿no sabes que yo podría rogarle a mi Padre y Él me mandaría ahora mismo más de 2 ejércitos de ángeles? Fíjate, hermano, no, ¿cuál era la voluntad? O sea, Él estaba diciendo, mis hermanos, aquí iban, hermano, a aprenderlo, iban a llevarlo para crucificarlo. Entonces dice, ¿acaso no crees que puedo pedir ángeles para que vengan y mire, dice 2 ejércitos de ángeles? Hubieran podido con todos destruir a todos. No, estaba dentro de su voluntad, la aceptaba. La actitud, mi hermano, era que Él aceptaba lo que Dios quería hacer con Él, y era el Hijo de Dios, pero había venido a tomar una forma de hombre para venir a morir por nuestros pecados, para que nosotros pudiésemos tener una reconciliación con Dios a través de Jesucristo. Entonces, mis hermanos, estamos hablando que por medio de ese ejemplo Jesús nos muestra cómo debe de ser nuestra actitud
cómo debe de ser la respuesta que debemos nosotros dar. Sí, no me gusta estas dificultades, no me gusta este sufrimiento, pero Señor, ayúdame, sé que tienes planes conmigo, sé que tienes algo mejor, como Jesucristo está diciendo. ¿Acaso que es porque Pedro, mi hermano, es donde Pedro saca su espada y corta la oreja de aquel siervo, mis hermanos? ¿Qué estaba diciendo el Señor? No pelees de esa manera. Mira, esta es la forma que del cielo se está mandando para que nosotros hagamos. Es una bendición. Mire lo que nos sigue diciendo también, hermanos, en Juan 19, del 9 al 11. Y dice, entró de nuevo en el palacio y le preguntó a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó nada. Pilato le dijo, ¿es que no me vas a contestar? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte? Lo mismo que para ponerte en libertad. Entonces Jesús le contestó, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si Dios no te hubiera permitido. Por eso, el que me entregó a ti es más culpable de pecado que tú. Mira, mis hermanos, si no se le hubiera dado autoridad. Es como cuando vivimos las circunstancias. Siempre hablamos y decimos, hermano, el ejemplo que pusimos al principio era de Job. Cuando Job, mis hermanos, estaban en la situación que llegó, dice que Satanás se presenta delante de Dios y nada más por recordar, para que usted recuerde un poquito, cómo se presenta y le dice Dios, ¿no has visto a mi siervo Job, justo, temeroso de mí, apartado del mal? Y le dice, oh sí, pues si le ha acercado, dice, ¿quién no te va a servir de esa manera? Y le dijo, acércate. Entonces el cerco, hermano, se abrió, se acercó. No es Dios el que nos manda todas estas cosas, mis hermanos. Hicimos claro al principio que a veces las enfermedades, las dificultades, los sufrimientos, todo lo que ha venido muchas veces viene por desobediencia. Bueno, cuando no ha habido desobediencia a Dios, se va uno a lo segundo, que es cuando el enemigo viene a tratar de tentar, cuando viene a tratar de hacer caer. Entonces aquí se mira con Job que se le abre el cerco, se puede acercar más, y todavía cuando le quita todo lo que tiene, mis hermanos, qué tremendo. Todavía Job, con todo lo que le quitó, él dijo que bendecía a Dios, porque Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, decía él, sea el nombre de Jehová bendito. No era porque él decía que era Dios que lo había hecho, no. Él sabía que él dependía de la soberanía de Dios. Él sabía que él dependía, mis hermanos, de lo que Dios dijera. O sea que si Dios no hubiera permitido, el diablo no hubiera tocado nada de lo que Dios le había dado. Y con todo eso va otra vez delante de la presencia de Dios. Así nos dice la Biblia. Y le dice, ¿acaso no has visto a mi siervo Job? Dice, así pues de balde te sirve, mira, que quítale, aquí quítale, o que lo deja que entre y toque su cuerpo, más su alma no podía tocar. Eso le dijo Dios. Entonces, mis hermanos, ¿cómo fue la reacción de Job? Usted sabe cómo fue. Bendijo a Dios, mis hermanos. A pesar de todo lo que vino, él bendijo. Su actitud, su reacción fue muy especial. Su respuesta, mis hermanos, porque sabía que Dios era soberano y todo lo que él decidiera hacer, eso se iba a hacer en su vida. Y eso es maravilloso. Pero mire aquí cuando Jesús le dice a Pilato, se dice, yo tengo autoridad de crucificarte o de dejarte libre. Hermano, qué tremendo. Le dice, no. Si Dios no te dejara, tú no tendrías ninguna autoridad. No hubiera permitido Dios, tú no me hubieses tocado. Esa era su reacción, mi hermano. Esa era una actitud y una respuesta de cómo Jesús tomaba aún como hijo de Dios, 100% hijo de Dios, pero 100% hombre, mi hermano, porque esta es una de las cosas que tenemos siempre que resaltar. Así como era hombre, así era el hijo de Dios. En reacción como hombre, él tenía que reaccionar como el Padre quería, la voluntad de Dios, y como hijo de Dios, mis hermanos, él tenía también que respetar la voluntad de su Padre. Todo esto es maravilloso cuando nosotros podemos mirar. Miren lo que nos sigue diciendo su palabra. Hebreos 5:8, y este es un versículo que a mí siempre me estremece, mis hermanos, porque aun cuando estoy en las situaciones tan difíciles que me han hecho hasta llorar, siempre recuerdo este versículo. Hebreos 5:8 dice, aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer.
Usted mira, mi hermano, el caminar de Jesucristo, todo lo que usted mira es un camino de obediencia, todo lo que usted mira es un camino de sometimiento a su Padre, a su voluntad. En todo lo que usted mira, mi hermano, haya una búsqueda de Él hacia su Padre, mis hermanos, para que lo ayudara, para que lo guiara, para que lo fortaleciera. Pero dice, aunque era hijo de Dios, mi hermano, mediante el sufrimiento. Estamos hablando de las dificultades, el sufrimiento y lo que es la soberanía de Dios. Y ahorita estamos viendo mis reacciones a sus circunstancias escogidas. Son un indicador de mi disposición a aceptar lo que Él tiene planeado para mí. Mire, mi hermano, qué tremendo. A veces nos llenamos por lo que estamos viendo de coraje, de frustración, de todo esto. Entonces, ¿qué debemos de aprender? La actitud, la respuesta que Jesucristo tenía para la voluntad que Dios lo había mandado a obedecer, a someterse en esta tierra para que Dios le usara. Entonces son cosas que a nosotros nos pueden servir, mi hermano, de una manera maravillosa, porque este es Jesucristo, el Hijo de Dios. Mis reacciones a sus circunstancias. ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál es tu actitud? Mira, Jesucristo dice, aunque Él era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. ¿Qué es lo que está diciendo aquí su palabra, mis hermanos? Las situaciones que se acercan, las situaciones que han venido a tu vida, están tratándote de acercarte hasta que puedas ver la voluntad perfecta, que solo puedas ver la meta donde aparece Jesucristo, a donde tienes que llegar, a pesar de dolor, de la dificultad, del sufrimiento, de la enfermedad, de todo lo que ha venido. Dios está buscando obediencia, mis hermanos, y eso es algo que nosotros necesitamos entender. Miren lo que sigue diciendo Hebreos 12:2. Está hablando Jesucristo. La actitud del ejemplo de Jesucristo fue su actitud, su respuesta a la voluntad de Dios, a lo planeado de Dios para Él, para su vida, mis hermanos. Hebreos 12:2 nos dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz. El gozo que le esperaba, dice, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Tiene un lugar con el Padre, un Dios maravilloso, hermano, que tenemos, glorioso, que se puso en acción por amor a nosotros. Dice, por quien por el gozo que le esperaba, Él estaba viendo como nos lleva a nosotros, hermano, por la fe, que avancemos a ver, no con estos ojos, hermano, por la fe puesta en el autor de la salvación, mi hermano, el que nos ha salvado, el que nos ha perdonado, la fe puesta en Él, mi hermano. Dice, ¿qué pasó? Dice mi hermano, quien por el gozo de que le esperaba, o sea, lo que él iba a recibir al obedecer a Dios, lo que él iba a recibir, lo que él iba, el lugar donde iba a estar, ya lo estaba disfrutando mientras soportaba la cruz, el menosprecio, la vergüenza, mi hermano, a estar pagando el precio por cada uno de nosotros, de todos nuestros pecados. Y ahora dice, está sentado a la derecha del trono de Dios, allá a su diestra, mi hermanos, donde está Jesucristo. Y esto es maravilloso. Si nosotros podemos mirar que en este día, mi hermano, Dios nos haga mirar a través de este ejemplo maravilloso que es Jesucristo, el Hijo de Dios, cuando anduvo en esta tierra como hombre, mi hermano, la bendición que podemos decir, hermanos, esta, que vino a ocupar un cuerpo como el de nosotros para demostrarnos que nos podía ayudar a llegar al plan glorioso para con Dios, mis hermanos. Y eso debería de darnos alegría, debería de darnos, mi hermano, gozo, el pensar que tenemos un lugar con Dios, mi hermano, que vale la pena. Y Él está esperando cuál es mi actitud, cuál es mi respuesta a todo lo que ha venido contra mi vida. Y lo único que Él desea es enderezarnos, que aprendamos a obedecer, que aprendamos a someternos a su voluntad, mis hermanos. Miren lo que dice Primera de Pedro 2:19 al 23. Dice, porque es cosa agradable a Dios
que uno soporte sufrimientos injustamente por sentido de responsabilidad delante de Él. Cuando usted y yo buscamos a Dios, va a haber gente que aún sin conocernos nos desprecie, nos haga malas caras, porque lo que hay en nosotros, hermanos, es la presencia maravillosa de Jesucristo, porque es cosa agradable a Dios, dice que uno soporte. Eso es un olor grato delante de la presencia de Dios, cuando soportamos los sufrimientos injustamente, cuando se nos hace daño por responsabilidad delante de Él. Dice el 20, mis hermanos, pues si a ustedes los castigan por haber hecho algo malo, ¿qué mérito tendrá que lo soporten con paciencia? Pero si sufren por haber hecho el bien y soportan con paciencia el sufrimiento, eso es agradable a Dios. 21. Pues para esto los llamó Dios, ya que Cristo sufrió por ustedes, dándoles un ejemplo para que sigan sus pasos. Cristo, 22, no cometió ningún pecado ni engañó jamás a nadie. Dice, pues para esto les llamó Dios, mi hermano. Y antes está diciendo, dice, pero si sufren por haber hecho el bien y soportan con paciencia el sufrimiento, eso es agradable a Dios. Y sigue el 21, pues para esto los llamó Dios. Para esto, el sufrimiento, dolor, injusticias contra nosotros, hermano. Estas son las cosas que a veces nosotros no podemos entender. Hay un punto agradable dentro de todo esto. Lo que la dificultad, lo que el sufrimiento, mi hermano, viene contra nosotros, lo que hace es que aprendamos a obedecer, que aprendamos a mantenernos sin amargura, que aprendamos a mantenernos, hermano, sin que nada, mi hermano, nos dañe, nos afecte, sino que eso nos va llevando a prepararnos para hacer ese ejército glorioso en las manos del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que entender, mis hermanos, que hay planes maravillosos para nosotros. Mire lo que sigue diciendo su palabra y vamos a mirar, mis hermanos, dice esta parte, lo que a nosotros nos dice, mis hermanos. Bendito sea Dios. Ay, Dios, ya me perdí aquí. No, lo que hablábamos de primera de Pedro, mis hermanos, lo que nos dice a nosotros, con paciencia el sufrimiento, dice que si soportamos con paciencia el sufrimiento, dice esto es agradable. Estaba mirando acá, pero esto es lo que quería resaltar, agradable, mi hermano. No sé cómo tú te mires, muchas veces viene el sufrimiento, viene la dificultad y tú sientes como que estás mal con Dios. Mira, mi hermano, hay algo que a mí me gusta mucho y es bien fácil, esto no es complicado. La palabra, mis hermanos, cuando tú la lees, cuando tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta qué es lo que le agrada a Dios, qué no le agrada a Dios. Y lo que la Biblia nos dice a nosotros, hermanos, que lo único que aparta a Dios de nosotros, la Biblia, no la gente y quien predica, a mí no me importa, hermano, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que lo único que aparta a Dios de nosotros es el pecado. Es el pecado. Entonces, si tú, hermano, has hecho algo que a Dios no le agrada, también la Biblia nos habla y nos dice, cuando te vas a las cartas de Juan, mi hermano, nos dice, hijitos míos, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, ¿qué quiere decir? No está diciendo que nosotros vamos a ser perfectos en esta tierra. No vamos a ser perfectos, vamos a tener fallas, somos humanos, vamos a tener defectos, fallas, como usted le llame. Pero mis hermanos hermosos, ¿qué es lo que tenemos que entender? Si nosotros pecamos, hay que ir a pedir perdón a Dios. Y aun si le faltamos, o porque hablamos brusco, porque hablamos a la esposa, el esposo, a los hijos, hermano, pedamos perdón. Esas son cosas que tenemos que hacer y pedirle perdón a Dios. Pero mis hermanos, yo le digo a la congregación, y me encantó la expresión de Spurgeon, mis hermanos, el gran predicador, que es lo que dice, ¿pueden las ovejas pasar, embarrarse de lodo sus patitas? Cuando pasamos como ovejas de Jesucristo por circunstancias, porque estamos en el mundo, puede que nuestras
patitas como ovejas, hermano, se llenen de lodo. Pero dice, pero no se pueden revolcar en el lodo como los puercos. Y eso es algo bien lindo, hermano. ¿Por qué lindo? Porque puedes comprender, si tú hay veces que has fallado, pero no te has quedado ahí, has salido y has tú vencido a lo que Dios quiere, mi hermano, eso es normal, te puede ensuciar, pero aquel que ya se deleita haciendo y que le gusta y acaricia y tiene años con la misma pecado, hermano, ese ya se ha revolcado como el puerco, ese mi hermano ya salió hasta de ovejita. Y estoy hablando esto porque es muy práctico entender, hermano. Si nosotros hacemos la voluntad o no, porque el diablo siempre está tratando de engañarnos, de acusarnos, de hacernos sentir miserables. Usted entienda esto y por eso uso esta expresión de Spurgeon, hermano, porque simple y sencillamente tiene un significado fuerte. O sea, usted va a pasar, estamos en el mundo, no falta, hermano, que a veces en el vivir en eso ajetreado que tenemos, hermano, en esta vida, de repente hablamos bien brusca, de repente, ok, pida perdón, pero apártese de todo ello. Entonces, cuando alguien ha quedado y le gusta y vuelve y cae a lo mismo, y vuelve y cae a lo mismo, eso ya para mí, hermano, es alguien que le agrada el pecado. Son cosas muy diferentes. Entonces, si usted ha hecho, mi hermano, el ver que usted analice si ha pecado, ha hecho. Si usted no ha pecado, porque el enemigo, mi hermano, lo va a hacer sentir que está mal con Dios. Yo sé cuál es el punto, hermano, cuando no se siente así, porque a veces haya sido el papá, haya sido la mamá, haya sido una abuela, depende quién te haya creado. A veces nos hacen ver las cosas como que ahí estamos. Dios no es así, mis hermanos. Él te ha perdonado, Él te ha lavado, Él te ha limpiado. Adelante, has fallado, pide perdón, porque es lo que nos manda el apóstol Juan, mi hermanos, a hacer, a pedir perdón para seguir adelante. Entonces, mi hermano, porque dice primera de Pedro, mis hermanos, el 20, donde dice, pero si sufren por haber hecho el bien y soportan con paciencia el sufrimiento, eso es agradable a Dios. Con paciencia, no nos gusta la enfermedad, no nos gusta el problema, pero paciencia esperando en Dios, mi hermano, que Jesucristo sea el que meta su mano, que nos ayude, su espíritu nos dé fuerza, mi hermano, pero que Él haga una obra gloriosa mientras hace esa obra. Y estamos, mi hermano, hemos hecho el bien y estamos soportando con paciencia, mi hermano, el sufrimiento. Eso es olor agradable delante de la presencia de Dios. ¿Por qué te has dejado también engañar por el enemigo, mis hermanos? Por eso me gusta hablar a lo que dijo Spurgeon de la oveja del puerco, hermano, porque hay gente que dice ser cristiana y se bate y se bate y se bate y ellos dicen que son cristianos. No, hay una forma de servir a Dios. Hay que apartarse del mundo, hay que apartarse de lo que a Dios no le agrada, hay que apartarse de las malas palabras, hay que apartarse de todo aquello que a Dios no le agrada, porque de otra manera no se es cristiano, mi hermano. Pues estamos hablando de entender la vida cristiana. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? Entender que nuestra vida, si decimos que hemos entregado nuestra vida a Dios, si hemos dicho que hemos dado entrada a Jesucristo y su Espíritu Santo nos guía, entonces quiere decir que debemos de reaccionar de una manera con disposición, mi hermano, porque aceptamos el plan que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántas veces Dios nos ha puesto en un lugar y siga con el y ahí se va a quedar y a lo mejor ahí se va a perder? El pueblo de Israel, mi hermano, duró 40 años dándole vueltas allá al desierto y no pudo entrar a la tierra prometida. No crea que le va a ir bien. Por eso le digo, salga de ahí en el nombre de Jesús. Si usted está batallando, le dicen que usted tiene enfermedad, que usted tiene problemas porque el diablo y que aquí, que allá, usted, mi hermano, o le va a creer a Dios, a sus promesas. Yo por eso le digo, ¿cuál es la deficiencia más grande de los que se dicen ser cristianos? Que no leen la palabra de Dios. Y la palabra de Dios hace un trabajo perfecto en nuestras vidas. No tienes la palabra de Dios, no oras, mi hermano, y menos vas a ayunar. O si ayunas y no lees la Biblia y no oras, mi hermano, no sé de qué va a servir eso. Porque no, todo trabaja en acuerdo y es parte de lo que nosotros adaptamos en nuestra vida, nueva vida cristiana, para servir a Dios. No es algo que hacemos
para que Dios nos vea. No, no pagamos mandas, no pagamos nada de esto, hermano. Él nos salvó, no por nosotros, no lo merecíamos, pero Él ha sido bueno. Entonces, en lo que tú estás batallando, en lo que tú estás sufriendo, mi hermano, Jesús nos dio el ejemplo. ¿Cuál debería ser nuestra actitud? No es fácil. Créeme, mi hermano, yo sé que me ves aquí hablando de todo, pero créeme que hay cosas que para mí no han sido fáciles. Hay cosas que yo hasta he dicho, yo así no quisiera vivir. Y hablando por la guerra que tengo, es un problema que aún me afecta hasta para hablar de la palabra de Dios, me afecta porque me afecta mi mente, me afecta hasta la respiración y he estado batallando con esto. Entonces, te digo, es difícil, pero es una bendición. Aquí estoy porque me encanta, porque amo al Señor. Aquí estoy, hermano, batallando muchas veces porque hasta para articular palabras a veces batallo. Pero es bueno Dios, mis hermanos, créame, Él tiene planes maravillosos para nosotros. Y no creo que haya nada mejor que ni nuestros padres hubieran soñado algo bueno para nosotros, ni nosotros mismos, hermanos, algo bueno. No, hay cosas mejores que lo que un hombre puede pensar, un padre, una madre o nosotros mismos para nuestro futuro. Él sabe lo que está haciendo y Él sabe lo que va a terminar de hacer y va a ser tu bendición, va a ser mi bendición. Por eso sigamos el ejemplo que Jesucristo nos da, hermanos, con una actitud y una respuesta de decir, Señor, puedes decirle, no me gusta esto, no me agrada, no sé a veces cómo actuar, cómo hacer, porque esto me mortifica, me molesta, pero ayúdame a hacer tu voluntad, porque Él no se molesta que tú le digas cómo te sientes, si te gusta o no te gusta. Él, con todo el respeto y con todo el amor, como el Dios Todopoderoso, que Él es, hermano, puedes decirle qué situaciones te molestan. Sí puedes, cómo no. Vamos a orar, mis hermanos, y así vamos a terminar. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, agradeciéndote por la bendición que nos da, Señor bendito, de estar a través de estas cámaras. Nuevamente te doy que sea tu mano poderosa, Señor, que eres tú el que tienes planeado todo esto, que llegue a las personas que lo necesitan, Señor, que llegue a las personas que han sido a lo mejor atormentadas por un mismo espíritu inmundo, Señor, que los quiere desenfocar, sacar de lo que tú tienes, que puedan entender, Señor, que no has sido tú el que ha mandado, Señor, dificultades, sufrimientos, enfermedades, todo lo que se ha llegado a ellos, Señor, pero que sí entiendan, Señor, que tienes un plan glorioso, que esto que están sufriendo, Señor, que están batallando, Señor, está sirviendo así como a Jesucristo. Dice que aunque era hijo, en lo que padeció, aprendió obediencia. Que nos ayudes a poder obedecer, que nos ayudes a podernos sujetar, someter a ti, Señor, que podamos obedecerte como a ti te agrada, Señor, que seas tú dándoles aliento, fortaleza, Señor, entendimiento de cuál es tu voluntad, Señor, de qué es lo que deseas para cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo suplicamos. Te damos muchísimas gracias, Señor, que sea tu Espíritu Santo dirigiéndolos, guiándolos, consolándolos, Señor, levantándolos, Señor, poniéndolos firmes, Señor, para que sigan peleando la buena batalla. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.